MBS Noticias con Luis Cárdenas. Economía y finanzas con Pedro Tello. Hay un gran debate, tiene que ver con la industria y las cadenas de suministro. ¿Es necesario ya abrir para atender los pedidos norteamericanos, para atender pues la manufactura, la maquila y no cortar la cadena de suministro? Hay que analizar primero que, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, con los cuales tenemos este tratado México, Estados Unidos y Canadá, TLC, y ya pronto el TEMEC, el nuevo TEMEC, el de Trump, pues, hicieron cierre de actividades esenciales, pero no le consultaron a un doctor, con todo respeto para los doctores, sino a sus sistemas económicos, a los especialistas, y decían, oye, a ver, mira, esta actividad no la cierres, pues nos va a fregar mucho, aquí manténla abierta, pero disminuida, y esta también, bueno, con todo les ha afectado de manera brutal, y hoy día estas actividades que están abiertas en Estados Unidos, pues están esperando materia prima o distintas cosas, manufactura, piezas, etcétera, pues de México, nada más que en México está cerrada. No fuera Electra, porque ahí sí, no, pues sin bronca, ¿no? Ahí estaría abierto. Mi querido Pedro Tello, buenos días, ¿cómo estás? Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Pues sí, lo que son las cosas, mientras en Estados Unidos se alcanzó el pico de los contagios algunas semanas atrás y paulatinamente van a iniciar ya la, normalización de actividades, en México estamos por alcanzar el pico y estamos ya discutiendo si se deben abrir las actividades manufactureras o industriales que generan empleos, generan impuestos y al mismo tiempo son proveedoras relevantes de la industria de Estados Unidos. Y se trata de un debate muy interesante, Luis, por dos razones. La primera, porque mientras en Estados Unidos buena parte de la actividad industrial, la actividad manufacturera, cuenta con el beneficio de seguir operando por ser considerada una actividad primordial que garantiza finalmente el funcionamiento normal de la actividad económica y de la sociedad estadounidense, en México no es el caso. El decreto que se emitió aquí el pasado 30 de marzo incluye como actividades esenciales a la fabricación de alimentos y a la industria energética, entre otras, pero no a la mayor parte del resto de los componentes de la industria manufacturera en nuestro país, lo que ha provocado que mientras en Estados Unidos, y como bien lo ha señalado, industrias como la automotriz, la aeroespacial, la electrónica, están reactivando sus operaciones, en México sus proveedores, por no ser considerados como parte de los sectores esenciales, no pueden reabrir puertas y tampoco pueden convertirse en generadores de las piezas, las partes, los componentes, los insumos y las materias primas que están haciendo ya falta en Estados Unidos para mantener en operación a ese importante sector de la economía del vecino del norte. ¿De qué tamaño es el problema? Bueno, pues júzguelo usted. Hace unas semanas, más de 350 firmantes de Estados Unidos enviaron una carta al presidente de nuestro país para pedirle que en el decreto del 30 de marzo se agregara a un importante número de fábricas y de plantas fabriles de nuestro país como esenciales, porque se trata de empresas que generan componentes para la industria de aeronaves en Estados Unidos, para el ensamble de televisores, pero fundamentalmente para la industria automotriz del vecino del norte. Ya en este momento en Estados Unidos enfrentan exactamente la misma situación en la que los colocó China a principios de este 2020, cuando tuvo que cerrar China fronteras para tratar de contener el avance de la propia pandemia. Bueno, pues entonces Estados Unidos tuvo una importante caída en la actividad fabril porque dejaron de llegar implementos y productos procedentes de China, y ahora esa situación se ha trasladado a México, que es otro de los más importantes proveedores de las cadenas industriales de Estados Unidos. En México, mientras tanto, buena parte de los empresarios del sector industrial, liderados por la propia CONCAMIN, la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana, ha estado solicitando a la Secretaría de Economía, lo mismo que al presidente de la República, que se amplíe el número de actividades consideradas como esenciales para permitir la reapertura de sectores y de empresas que son básicas, no solo para México, sino sobre todo para Estados Unidos. Y la pregunta que tendríamos que hacernos, Luis Auditorio, es la siguiente.
A ver, mientras Estados Unidos ya está en plena fase declinante en lo que a contagios y muertes se refiere, allá las actividades económicas empiezan a abrirse y eso me parece razonable. En México no hemos alcanzado todavía el punto más alto de la epidemia y en razón de eso vale la pena reabrir empresas sin tener la certeza de que empezamos a tener ya estadísticas que acrediten que la pandemia está empezando a ser sometida a control. Yo creo que estamos frente a un auténtico dilema sanitario en medio de un auténtico problema económico. ¿Cómo se va a resolver? Habrá que esperar qué deciden las autoridades de nuestro país de aquí al próximo 17 de mayo, es decir, si efectivamente hacen más laxo el acuerdo que decreta el listado de las empresas las empresas que son esenciales, o si mantienen los términos bajo los cuales está en este momento ese decreto, trabajando y regulando la actividad económica de nuestro país. Por lo pronto, el comercio entre México y Estados Unidos reportó en el primer trimestre de este año, y de acuerdo con cifras del Departamento de Comercio del vecino del norte, una caída del 1.9%, que es un retroceso, Luis, auditorio, que no tiene precedentes en la historia comercial de ambos países, por lo menos desde el año 2009, claro, y que refleja ya el problema de intercambio de piezas, partes, componentes y bienes de consumo final entre dos economías que son tan interdependientes como al mismo tiempo necesarias con lo que a la sincronización de cadenas productivas del sector industrial se refiere. Vaya dilema, Luis. Vaya dilema. Muchísimas gracias, Pedro. Te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son? Me encuentran en Twitter, en @Petello Villagrán. Feliz miércoles para todos. Gracias, Pedro. Feliz miércoles. Y pues sí, es un gran dilema. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno al respecto del tema? Al menos en minería, bueno, pues hay la intención de poder ir reabriendo paulatinamente y no afectar estas cadenas de suministro. Al final, pues esta es una decisión que se tendrá que tomar desde el Ejecutivo, pero es una decisión que, a mi punto de vista, está trazándose. Esto urge. Francisco Quiroga es el subsecretario de Minería en Economía. Gracias, subsecretario. Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, Luis. Pues con mucho gusto platicar contigo y con tu auditorio. Oiga, cuéntenos qué están haciendo. ¿Van a reabrir, no van a reabrir? ¿Cómo van las cosas? Estamos trabajando para romper este dilema del que hablabas. Desde principios de febrero, cuando veíamos que venía la pandemia en el sector minero, trabajamos en protocolos de operación para poder operar durante la contingencia sin aumentar el riesgo sanitario. Esto fue algo que hemos desde entonces ido trabajando. Al día de hoy no solamente tenemos un protocolo de operación, digamos que hemos recopilado nosotros como autoridad, editado, actualizado 4 veces conforme ha evolucionado la situación, sino las propias empresas del sector minero ya tienen sus planes de trabajo específicos para cada una de sus unidades, de tal manera que no solo no sean parte del problema al operar, sino que sean parte de la solución, es decir, que apoyen el esfuerzo sanitario en las comunidades donde están, que apoyen a los grupos más vulnerables en las comunidades donde están. Hay que recordar que muchas de las empresas mineras trabajan en comunidades remotas, de difícil acceso en general para cualquiera de los niveles de gobierno. Entonces ellas pues funcionan, apoyan a los servicios públicos de esas comunidades en general, y en este caso de la contingencia apoyan el esfuerzo sanitario. Bueno, pero la idea entonces sería, para permitir que reabran estas industrias, es que tengan un apoyo a las comunidades. Pues ya lo tienen, ¿no? ¿O cómo? No, simplemente hablábamos de los argumentos de que algunas de la gran mayoría de estas empresas operan en municipios que no han sido significativamente afectados por el COVID, que donde operan son importantes en términos del impacto económico y social, que son un eslabón importante, se mencionaba antes, en cadenas productivas internacionales que se han desarrollado a pulso en los últimos años, pero lo más importante de todo es que pueden operar con seguridad. No es un requisito, pero así ha sido, así se ha trabajado apoyando a las comunidades,
y en este caso el sector ha sido muy responsable de ayudar a lo que ahorita es realmente importante, que es el esfuerzo sanitario en contra del COVID-19. Están cerradas muchas industrias mineras, tengo entendido. ¿Se prevé una reapertura, subsecretario? Es una decisión de salud, sí. Más del 70% de las unidades mineras están en estos municipios que ya han sido identificados por salud como municipios que no han sido sustancialmente afectados por el COVID-19. Esto representa más del 85% de la producción minera del país. Están en estos municipios, entonces bajo esa lógica volverían a trabajar el 18 de mayo. Okay. No puede suceder, es una decisión que tiene que ratificar la Secretaría de Salud. Sin embargo, nosotros, más que usar el argumento de que están en lugares que no han sido afectados, estamos preparándonos para que al operar no se incremente el riesgo sanitario. Esa ha sido la prioridad de este gobierno, y a esa prioridad el sector minero se ha alineado 100%. ¿Tiene algún cálculo la Secretaría de Economía que entiendo es muy interesante? Ojalá hubiera un trabajo mucho más conjunto. Pero bueno, a ver, ¿tiene un análisis o un estimado la Secretaría de Economía de lo que representarían las pérdidas por el cierre de estos sectores y por la afectación de cadenas de suministro a los Estados Unidos y Canadá? En general yo no quisiera aventurar. Yo veo una parte, por ejemplo, el sector minero, entre derechos, impuestos sobre nómina, impuestos sobre la renta, los extraordinarios, contribuye más de 4.2 billones de dólares al año. Entonces, si tomamos mes y medio, bueno, pues dividido entre 12, multiplicado por 1.5, eso serían al menos la afectación al Estado en los diferentes niveles de gobierno que este sector dejaría de contribuir. Bueno. Pero creo que eso no hace justicia a la realmente importancia, al impacto económico y social que tienen las minas en algunas de esas comunidades. En algunas de estas comunidades la actividad minera es el todo. De ahí dependen los servicios públicos. Acabamos de terminar una encuesta a los alcaldes de las comunidades mineras y más de la mitad tienen sus servicios públicos, recolección de basura, saneamiento de agua, el agua para los agricultores, servicios básicos, dependen de la mina. Y en esta circunstancia, en la circunstancia de la contingencia, el 82% del esfuerzo sanitario que se está implementando está siendo significativamente apoyado por la minería en términos de capacitación, los insumos de higiene, el equipo médico, despensas. Francisco Quiroga, subsecretario de Minería, muchísimas gracias por tomar la comunicación esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, usted a la orden. Gracias. Regresamos con más.